Imagen, plataforma digital. Un gusto como cada semana estar dentro de su preferencia, este programa que tiene la intención de llevar a usted la información fresca de lo más relevante que sucede tanto en el país como en el estado, y me es un grato darles la bienvenida a nuestros acompañantes que conforman la AMECIP. Maestro Norberto, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Maestro Saúl Molina, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Manuel, buenos días a todos. Y tenemos invitado a Israel Lara, politólogo, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por su disposición, por querer participar. El día de hoy vamos a hablar de un tema siempre controversial, pero tan necesario y vital para la subsistencia económica de nuestro país. Y esto es hablar de la miscelánea fiscal 2022. La semana pasada, en un trabajo arduo que realizan en la Cámara de Diputados y que generó controversia seria porque estuvieron a punto de lidiarse a golpes los diputados, siempre llevando estas reformas, esta propuesta de ley de manera, pues como es su costumbre, tan civilizada, pero que era muy necesario. Y cuando una diputada de Morena lleva a punto de reflexión a lo que debemos de considerar. 3 puntos que hay que observar en esta reforma es la inclusión al RFC a partir de los 18 años, los impuestos y la reducción importante para las asociaciones civiles y los autos chocolates que deben de pagar ya su impuesto al ingresar al país. Y bueno, pues para que hablemos de esta situación con los expertos de la academia, ¿cuál es su percepción acerca de esta miscelánea? ¿Completa, incompleta? ¿Qué le falta? Bien, pues en un primer momento saludar a todos esta mañana. En AMECIP nos sentimos muy contentos, porque estamos cumpliendo nuestro 4º programa. Sí, claro. Un mes ya de estar reflexionando sobre algunos temas desde la academia, como tú acertadamente lo dices, y lo hacemos en el sentido más responsable que se puede hacer, asumiendo, por supuesto, un sentido crítico, pero responsable. En ese sentido, bueno, primero creo que hay que entender que la miscelánea tiene varios temas, son varios, varias reformas a varios, al código, a la ley. Entonces, en este sentido, creo que en lo que nos vamos a enfocar esta mañana efectivamente es específicamente los 3 puntos que ya señalaste, y a mí me gustaría iniciar mi participación esta mañana con la incorporación al Registro Federal de Contribuyentes de los jóvenes una vez que cumplen 18 años. Se me hace, lo mencionaban algunos críticos, como una especie de captura. Algunos, vamos a llamarle, algunos actores involucrados precisamente en la comisión, manifestaron que el principal propósito tenía que ver con evitar que los nombres y los datos fiscales de los ciudadanos pudieran caer en malas manos para la creación de empresas fantasmas, para de alguna manera incurrir en delitos fiscales. Realmente nosotros lo percibimos de una forma distinta. Yo considero que no tiene ningún sentido el involucrar, más bien el registrar al registro de contribuyentes, al registro federal de contribuyentes, a los jóvenes de 18, aún sin ejercicio profesional, aún sin ejercicio laboral, sin recibir ingresos, y al mismo tiempo argumentar que no están obligados a hacer declaraciones fiscales. Entonces, dijéramos coloquialmente, ¿para qué? ¿Para qué, no? Ahí es donde yo vería la primera laguna, que conforme vayamos participando
iremos abundando en ella, pero no le veo ningún sentido. De lo que se trata precisamente no es de ampliar una base gravable sin sentido, sino con un sentido específico para poder lograr incrementar las bolsas de los ingresos, ¿no? Parte de lo que pretende esta reforma es tener una mayor recaudación y evitar esta fuga de recursos que tanto le hacen falta al país. Sin embargo, es necesario que todos estemos grabados a partir de los 18 años, como lo comenta el maestro Saúl, no ejercen alguna actividad o no perciben algún ingreso. Israel Lara. Pues porque además, como lo menciona el maestro, la naturaleza del Registro Federal de Contribuyentes es precisamente para contribuir, y entonces el gobierno plantea incorporar a jóvenes de 18 años a un registro al que no van a contribuir, ¿no? Y además, ya con las reservas que se hicieron diferentes a la propuesta original, quedó que incluso si no te registras, pues no vas a ser sancionado. Entonces, pues me parece que efectivamente es una reforma que no le encuentra sentido, porque si no van a contribuir a la carga fiscal, no van a dar ingresos para el país, pues no hay una necesidad de que estén en este registro, ¿no? Creo que ahí es otra acción que viene haciendo la Secretaría de Hacienda, que quizá tenga un trasfondo, pero en este momento no se le encuentra razón de ser que estén inscritos, o que se vayan a inscribir a partir del 1 de enero los jóvenes de 18 años, ¿no? Este punto en el que de pronto enfoca esta reforma de la miscelánea para el próximo año la atención en los jóvenes a partir de los 18 años puede asustar a muchos. Sin embargo, un punto importante es que si analizamos las costumbres de los mexicanos, no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué beneficio tenemos o podemos encontrar en esta vigilancia para algunos tan temprana, a partir de, como lo decía el maestro Israel Lara, si no económicamente aún no es gente productiva la mayoría de los 18 años? Maestro Norberto. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que al final sí debemos de tomar a la reforma fiscal o a la miscelánea fiscal presentada, que se tiene que hacer cada año como obligación, como una medida buscando cambiar la cultura. En efecto, creo que tiene sus beneficios y sus desventajas la miscelánea. Como todo, nos presentan las cosas buenas y las cosas malas, pero a veces la ciudadanía solamente se queda con algunos temas, ¿no? O se enfoca en algún punto de los 10 o 20 puntos que tiene la miscelánea fiscal. Por ejemplo, el tema de las juventudes a mí me parece que es adecuado. Porque creo que al final muchos jóvenes de los que están en la universidad ya empiezan a ser productivos, a veces desde antes en la preparatoria empiezan a buscar trabajos de medio tiempo, etcétera. Sí. Y muchos de ellos no tienen prestaciones, que ya será el tema más adelante. Pero la reforma fiscal ahorita, incorporar a los jóvenes podría parecer ocioso. Creo que sí, hay tiempo de personas que van a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haciendo este registro, este control, generando los RFCs, teniendo este seguimiento. Y que, como bien dice Israel, pues pareciera innecesario, porque o más que nada pareciera que vamos a perder tiempo viendo el tema horas hombre en el trabajo administrativo. Pero yo creo que al final sí tiene que ver con generar un cambio de cultura. Sí necesitamos que las juventudes, como bien dicen, también se hagan responsables y generar este cambio de estar pensando, no quiero ganar por encima de las reglas. Pareciera que es algo común en México decir, pues yo no declaro al fisco y eso me hace ganar. O sea, esa es la percepción que tenemos todos. Sí. O sea, yo digo, yo no declaro y si no estoy en el registro y si el SAT no me vigila, entonces yo gano. Porque entonces gano y gano más que los que sí se registran. O sea, es una competencia desleal. O sea, lo que estamos buscando como mexicanos y mexicanas al no estar en un registro es tratar de ganar por encima de los que sí están registrados. Que es lo que decimos muchos. Nosotros con nuestros impuestos pagamos muchas cosas. Y los que no reportan impuestos, bueno, yo creo que es una buena medida. No es tan populista, y lo decíamos en el corte, no es tan populista porque yo creo que sí le pega a los bolsillos de las familias. Sí. No solamente es eso, está el aumento al costo del pasaporte. El pasaporte ya se está volviendo un documento indispensable para muchas familias. Sí. Y entonces incrementar el pasaporte en un 23.5% de su valor,
que ahora ya va a ser digital, porque además ya nos manejaron que ya no va a ser el formato Ya no normal, impreso. ya va a ser digital, pero ya el aumento de su valor va a pegar en los bolsillos de muchos de las familias mexicanas, y eso no se habla mucho, y lógicamente porque pues son de esos puntos que son neurálgicos para la miscelánea fiscal. Creo que eso sí va a traer buena recaudación, el pasaporte obligatorio, bueno, no obligatorio, pero sí muy caro. Pues las necesidades que tenemos como familias de tener un pasaporte, nuestros hijos, no sé, cuando vas a una competencia, cuando quieres salir del país, etcétera. Creo que al final el pasaporte sí se vuelve un documento que se va a volver indispensable para muchos, y el aumento de eso no se habla mucho. Se habla poco del aumento en el pasaporte, y yo creo que el tema de las juventudes yo lo dejaría como, aunque no tenga lugar a obligaciones fiscales, la declaración de impuestos de los mayores de 18, pero sí los va a obligar a tener una cultura de ir a reportarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos da miedo, yo sé que a muchos nos ha dado miedo por las malas experiencias que hemos tenido, y creo que hoy lo que más necesitamos es que esa Secretaría se vuelva más eficiente, con menos trámites burocráticos, con menos complicaciones para hacer una declaración, que ese es el tema. Antes las declaraciones eran muy pesadas, hoy la eficiencia de la Secretaría ha mejorado, pero necesitamos avanzar más, hacerlo más eficiente, más rápido, y que la inscripción al RFC no sea una carga. Eso es lo que yo quiero ver. O sea, porque pareciera que decimos, se van a inscribir los de 18 y va a ser una carga para los jóvenes, pobrecitos, ¿no? No, yo creo que es al revés. O sea, no debe ser una carga, debe ser eficiente y debe ser una cultura, ¿no? Y también destacar que de las oficinas, de las dependencias que están a cargo del Estado, el SAT es una de las mejores en su atención. Ha evolucionado en sus últimos años, es muy rápido, es muy práctico, son muy amables. De verdad que da gusto ir a hacer su declaración. Te atienden, de verdad, aquí en Tlaxcala tú vas y te atienden muy bien, es gente muy educada que sabe cómo tratar al contribuyente. Las citas funcionan muy bien, ¿no? Es algo de lo bueno que tiene esta dependencia. Por otra parte, esta observación y esta vigilancia que se va a hacer hacia las asociaciones civiles con la intención de que no evadan impuestos, de que no se practique este terrorismo fiscal al que ha denominado el presidente de la República. ¿Cómo le pega a las asociaciones que de pronto buscan beneficio a medicamentos, buscan beneficio a este sector más vulnerable, maestro Saúl? Definitivamente sí hay un impacto muy fuerte. Yo no estoy tan a favor de los topes que se fijaron precisamente, pero hay que pensar que hay más de 5,000 asociaciones civiles cuyo objeto social precisamente es la protección a los grupos vulnerables, ¿no? Y si analizamos a las asociaciones pequeñas, que es por donde yo me quiero dirigir y mi reflexión en esta mañana, estamos pensando en aquellas asociaciones que hacen la gestión, que son donatarias y que esos recursos que reciben les permiten justamente apoyar a niños quemados, les permiten atención a niños con cáncer, a mujeres violentadas, y no solo atención médica, sino también psicológica, inclusive albergue, que propician precisamente el alojamiento para aquellas familias de lugares totalmente marginados y que por alguna necesidad de salud llegan a hospitalizar a sus familiares y que ellos simplemente no tienen dónde pernoctar, ¿no? Dónde guarecerse. A ese tipo de organizaciones que tienen un objeto social meramente social, genuinamente social y genuinamente de apoyo, es a quienes les va a impactar mucho. Y sí se apuntan, como ellos mismos lo señalan, a la extinción, si no tienen ese apoyo, si no tienen ese respaldo de inclusive los particulares, ya no tan solo los empresarios, porque muchas veces nosotros pensamos que los empresarios sí tienen otros fines, que puede ser la evasión de impuestos. Yo no quiero tapar el sol con un dedo, lo apuntaba el maestro Norberto hace un momento, sabemos que eso existe, sabemos que es un mecanismo que inclusive lo disfrazaron en la filantropía, pero también es cierto que hay muchas asociaciones que nacen con este fin,
con este fin de ayuda de verdad, con este fin de ayuda solidaria, con este fin de tan empático, de ponerse en los zapatos de los que más necesitan. Y también lo es que el gobierno no se da abasto para todo ello, ¿no? Hay que ser muy claros. Creo que una de las de los botones más claros para muestra, pues ahorita es las modificaciones que sufre el famoso en otros tiempos Seguro Popular, hoy con el INSABI, ¿no? Donde del cauce sacan un gran número de medicamentos, sacan un gran número de tratamientos, y que bueno, si no fuera también por ese apoyo que te dan los organismos sociales de esta naturaleza, yo creo que mucha gente perdería hasta la vida, ¿no? Y es lo que desata la polémica en San Lázaro, ¿no? Era la miscelánea cuando una diputada del partido que gobierna hace expreso el asunto que ella está enferma de VIH y que bueno, este presupuesto es muy importante, como lo comentabas, maestro, para estas personas en situación vulnerable y que son medicamentos muy caros, el tratamiento contra el cáncer, el VIH y insuficiencia renal, que abundan en el estado de Tlaxcala. Hay muchísima gente enferma que necesita de este subsidio y que le pega directamente. Cabría la pena una observación, considerarlo para la siguiente, un análisis más objetivo y más claro de cómo distribuir este efecto de asignar el recurso, de modificar las cuentas para no perjudicar a este sector, porque el que se supone está considerado dentro del gobierno para los más vulnerables, ¿no? Sí, yo antes de eso que quería hacer un apunte todavía del tema pasado que comentaba el doctor Norberto, porque me parece que en los temas que él menciona, yo creo que el error o lo que no estamos visibilizando, a lo mejor es por el medio en el que nosotros desarrollamos y nuestra forma de vida, en que nuestros ingresos, el doctor como su servidor, hemos tenido la oportunidad de estar al servicio en el sector público y nuestros impuestos son grabados de manera diferente que gran parte de la población, ¿no? El trabajar con profesionistas y cuando les dices que tienes que exhibir un recibo, pagan el 40% de ISR, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que este tema de, por ejemplo, lo que él mencionaba del pasaporte, ¿qué porcentaje de la población busca tener un pasaporte, no? Lamentablemente nuestra situación como país, tenemos la mitad de nuestra población en pobreza extrema y ellos en realidad no creo que les afecte esta situación del pasaporte. Por esto mismo el tema de los jóvenes de 18 años no se entiende. El gobierno, que se caracteriza por ser un gobierno de primero los pobres, parece que quiere hacer más pobres y primero estar teniendo ahí a los pobres, ¿no? Captas a jóvenes de 18 años todos sabemos, todos convivimos entre todos, los jóvenes que están en las combis, los jóvenes, bueno, en el transporte público me refiero, en el sector servicio que te vuelan zapatos, o sea, eres 18 años y ya tienes que inscribirte al RFC. Y luego, yo sí quiero reforzar en el tema porque decía Norberto, pues vale la pena que estén ahí como un ejercicio pues que vayan vayan afiliándose, ¿no? De cultura. Dice la titular del SAT, Raquel Buenrostro, bueno, es que ellos nomás van a venir, van a sacar su RFC y nunca jamás se van a volver a parar en el SAT. Luego, entonces no entiendo la razón, ¿no? Porque eso lo dice la titular del SAT, la titular del sistema administrativo, tributario. Entonces, sí dejar esa situación de que pues esta carga impositiva que genera que está generando el gobierno en esta miscelánea fiscal, sí tiene de diferentes vertientes. Creo que la situación es obtener más dinero, pero la pregunta real es ¿para qué quiere el dinero, no? Porque ya tocando este tema de las asociaciones, de los donativos, las organizaciones de la sociedad civil, que son, como dice el maestro, alrededor de 5,000, según datos que se han estado manejando, más o menos 2,000 de ellas
tienen sus ingresos totalmente en los donativos, ¿no? Entre el 30 y el 100% manejan de estos donativos. Por lo tanto, van a desaparecer porque va a haber gente que no va a donar. Pero hay una cifra que manejaba el senador Germán Martínez que decía que de 2014 a 2019 este tipo de acciones hizo que el SAT dejara de percibir 88 mil millones de pesos. Sin embargo, las aportaciones que reporta el INEGI por este mismo rubro son de 720 mil millones de pesos. Es decir, que el tema de la evasión de impuestos pues está así como que también es algo que nos quieren manejar, que quieren evadir impuestos, porque si tú estás viendo que dejas de dar 88 mil millones de pesos en 5 años, pero casi 10 veces más se aporta por diferentes sectores a estas organizaciones que, como bien menciona el maestro Saúl, muchas son pequeñas organizaciones estatales, locales, y entonces estás viendo que la aportación es 10 veces mayor. Entonces, ¿dónde está la evasión de impuestos de la que está acusando el gobierno? El problema de esto es que generalizan, porque seguramente habrá 1, 2, 3, 10, 100 que sí lo hagan, ¿no? Pero estamos hablando de más de 5,000. Entonces estamos diciendo que son 4,900, 4,500 que hacen un verdadero esfuerzo por atender a población vulnerable en la que la sociedad, el gobierno no llega, ¿no? Y que con las acciones que ha venido haciendo, como desaparecer el Seguro Popular, tomar ese dinero que era una cantidad multimillonaria de pesos, poner el INSABI, no hacerlo funcionar bien en 2 años, está dejando de atender estas situaciones y que lo cubría muy bien la sociedad civil a través de estas instituciones. Y déjame decirte darte un dato de las personas que ellos emplean, son 700,000 personas que están empleadas en involucradas en este tipo de actividad, que es la ayuda a la sociedad a través de los donativos. Cuando esto deje de funcionar, estás hablando que entonces también vas a tener pérdidas de empleos que están generando economía a la sociedad, ¿no? Entonces es una reforma que en realidad solamente quieren tomar dinero, ok, vas a tomar dinero, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno en materia que beneficie a la sociedad, ¿no? Porque efectivamente los programas sociales están ahí, que serán muy cuestionables los programas sociales y habrá que analizarlos y será un programa para eso, yo pienso, y ahí están los programas sociales, pero ¿dónde está la infraestructura que necesita nuestro país, ¿no? Hoy mismo el gobierno del estado de 2 meses para acá, yo creo que todos escuchamos las noticias diario, tú las haces, todas las noticias son el Cervantino, la reunión de la ANAC, la Junta de Seguridad, nada en infraestructura en 2 meses de gobierno, ¿no? Eso es porque en realidad no está destinado un recurso a la infraestructura de gobierno. Vamos a aportar a través de la creación de nuevos impuestos o el alza de impuestos y en qué se va a usar. Creo que ese es el tema en realidad. ¿Para qué le vas a quitar el dinero a las organizaciones civiles? ¿Para qué vas a impedir que se done? ¿Para tener más recursos? Sí, ¿en qué lo vas a usar? Creo que es ahí donde debe darse el punto. Sí, maestro Saúl. Pasó algo similar, perdón, Manuel, pasó algo similar con los fideicomisos, ¿no? Sí. El reducir, eliminar, de manera abominable el recurso para el funcionamiento de muchas cosas. Y yo pongo como ejemplo solo, como muestra un botón, la investigación, ¿no? Entonces, yo quisiera retomar 2 cosas de las que comenta el maestro Norberto y nuestro buen amigo Israel, porque creo que en la evolución misma de la sociedad está condicionada la evolución misma de los gobiernos, ¿no? Los modelos de gobernar, y creo que estamos cayendo en retroceso por 2 grandes razones. Yo he escuchado que en muchos programas, en los anteriores programas, el doctor Norberto hace alusión a la formulación de políticas públicas, ¿no? Hoy nuestro amigo Israel Lara acaba de comentar precisamente el tema de ¿para qué jalar dinero? ¿Para qué querer dinero? Por otro lado, limitar la participación. Nosotros tenemos que entender algo muy importante en la evolución social y en la evolución de los gobiernos, es que hoy tenemos que hablar de ciertas tecnologías de buen gobierno que permitan el involucramiento de otros actores, porque esa es la única manera en la que, por un lado, puedes legitimar tus acciones, legitimar de a de veras, no con consultas,
ni a mano alzada, ni en pequeñas asambleas de mano alzada, no, legitimar de a de veras, es con la colaboración y la participación solidaria de la gente. Y esa es la esencia y ese es el principio precisamente de las políticas públicas. El gobernar a través de políticas públicas es permitir que se dé juego a la gobernanza, es el permitir que haya un vector esencial que es la proximidad. Si hay una proximidad y la gente se pone en los zapatos del gobernante y el gobernante en los zapatos de los gobernados, entonces podemos hablar de una colaboración. Y si hay colaboración, entonces tenemos a los particulares organizados ayudando a resolver los problemas que le tocan al gobierno, como ya lo comentábamos, cómo apoyar en salud, cómo apoyar en asistencia a los grupos vulnerables, a los indígenas, a las mujeres violentadas, a los adultos mayores. Vamos pues, el objeto social de tantas y tantas organizaciones que participan activamente con esa muestra solidaria, con ese desinterés que evidencian, es indudablemente la colaboración y la participación a la que tanto se alude en el discurso. O sea, se trata en el discurso de transparentar mis acciones, transparentar la información, que todo el ciudadano tenga acceso. Ok, eso está bien. ¿Y la participación? No puedes hablar de transparencia si estás limitando la participación del ciudadano. Y este tipo de acciones, como la que se está viviendo precisamente de limitar la participación a través de las asociaciones civiles o a través de organismos organizados, creo que es un pie en el cuello a las propias políticas públicas, ¿no? Sí, maestro. Sí, no, es que, bueno, yo sigo creyendo que tiene cosas muy buenas la miscelánea y cosas que a lo mejor pueden parecer, objetivamente hablando, pueden parecer que le pegan a ciertos sectores. Yo entiendo el tema y por eso insistía con primero clasificar al Estado como un ente que se superpone a la sociedad y para organizarlo, dirigirlo y controlarlo, y que desde el contrato social de Juan Jacobo Rosol sabíamos que habíamos hecho este pacto, ¿no?, de la ciudadanía, como bien dice el maestro, en el sentido de que pues yo estoy dando la confianza a un Estado, a un gobierno, para que haga este tipo de acciones, y no necesariamente lo estoy haciendo para que las empresas lo hagan. Y por eso hablábamos de la filantropía, porque yo creo que cuando yo doy algo a una persona que trabaja conmigo, que está cerca de mí, que necesita mi ayuda, que me toca la puerta, o que paso en el auto y le doy 20 pesos, o 10 pesos, o 5 pesos, bueno, lo estoy haciendo desde mi dinero, no lo estoy deduciendo de impuestos. Yo soy una persona física. Sí. Entonces, las personas morales que lo hacen y que sabemos, como dice, sean 10 o 100, como dice Israel, bueno, yo creo que si son 100 son muchas. O sea, de entrada no puede haber ninguna. O sea, ninguna persona puede decir, voy a donar para evadir impuestos. Eso la verdad creo que es un sinsentido. O sea, la filantropía es filantropía cuando lo das y lo reportas y de ese reporte te deducen. O sea, eso sí es aportar. Y yo creo que los beneficios que se dieron en anteriores fechas para que varias empresas dieran estos donativos y se dejaran impuestos, fue un incentivo a este tipo de apoyos sociales que tenían un buen sentido, que posiblemente se fueron pervirtiendo, es posible, que en algunos casos, como dice Israel, puede ser que sí, en otros casos puede ser que no, pero la idea yo creo que al final sí es regularizarnos, ¿eh? O sea, creo que la miscelánea fiscal trae una buena idea en el sentido de registrar a todos mayores de 18, yo sigo insistiendo que está bien, de limitar los donativos porque no dice que los va a cerrar, dice limitar las donaciones. Entonces tampoco, entonces creo que también es adecuado, hay que revisar hasta dónde se deben limitar, cómo se deben limitar, y claro, hay que irnos a la exigencia, como dicen de, ok, ya limitaste donaciones, ya tienes más recaudación de impuestos, dice Israel, ¿en qué beneficios se está traduciendo a la sociedad? ¿Cuáles son las políticas públicas que sí nos están haciendo llegar? Entonces, a ver, el tema de lo que me decía de los pasaportes, sí, pues claro que le pega a la clase media alta, porque es a la que le quiere pegar mercadotecnia y políticamente hablando, es el gobierno en turno, ¿no? Creo que es un hecho de que ha hablado de una situación de que protege a los pobres, según, porque hay más pobres cada vez en México, pero también en el sentido de que la clase media nos está como que desprotegiendo, ¿no? Porque pareciera que los pasaportes nos pegan a los que tenemos estas posibilidades de ir a acceder a un pasaporte para un viaje o para una situación pues de registro, de estar al tema con tus documentos.
para un viaje, deportistas necesitan siempre el pasaporte para ir a hacer sus competencias. Bueno, yo creo que al final sí le pega a la clase media, o sea, sí nos pega un poco la miscelánea fiscal, y yo creo que no debería pegar solamente a la clase media, debe pegarle a todos, en el sentido de volvernos responsables en una miscelánea fiscal que requiere, como dice, la participación de todos. Si todos dijimos que el Estado nos va a gobernar, el gobierno es quien tiene esa situación, pasa como con la credencial de elector. Cuando se iniciaba a hacer la credencial de elector, hubo muchas reticencias para poderse registrar. Muchos no creían en un formato único de registro. Es más, nuestras primeras credenciales de elector, si recordan en la historia, fueron muy pocas, cuando ni siquiera se llamaba credencial de elector. Y bueno, al final yo creo que hoy el registro de contribuyentes tiene un buen momento de coyuntura, hablando del programa, para poderlo hacer. Creo que las juventudes deben de irse metiendo al tema de la responsabilidad. No afecta en nada, yo creo que ayuda mucho, y aunque parezca ocioso hacerlo, pero creo que sí beneficia en el tema de saber que hoy me tengo que levantar, hoy tengo que hacer una responsabilidad y tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que todos lo hagamos y a cuidarnos los unos a los otros. El hecho de que yo esté registrado quiere decir que puedo estar o no contribuyendo, como bien lo dice la miscelánea, pero también puede decir que algunas personas que estén registradas pueden estarlo haciendo sin reportarse. Sí. Y eso también después es válido, ¿no? Sí, es parte del trabajo, ¿no? Evitar, lo que pretende es evitar la evasión fiscal. Y yo creo que ahí es por donde tenía que entrarle la miscelánea, a formalizar precisamente a los informales, A los informales que- para que puedan contribuir, ¿no? Que es una cantidad importante. Mucha. Estamos hablando del 45% de la economía que se mueve en el país, el 45% es informal. Así es. Debe y ahí es donde yo vuelvo a caer. Yo creo que se deben propiciar incentivos fiscales de verdad. El registrar, yo voy a insistir, perdón Norberto, Sí. yo voy a insistir que el registrar a los mayores de 18 años de forma obligatoria no nos va a llevar a nada. A lo mejor sí se fomenta la cultura en su momento de contribución, pero ojo, si aparejado no hay ninguna sanción, pues entonces efectivamente no va a pasar absolutamente nada si yo al Se cumplir queda en el 18 limbo. años a partir de enero no me registro, ¿no? Pues más bien parece como un tema de control electoral, en realidad, que sepas dónde están. Y es que a eso es a lo que voy yo, fíjate. Cuando tú vas a registrarte en el registro federal de contribuyentes, ¿qué datos dejas? Y aquí es donde viene la parte delicada. Dejas tu identidad, Sí. tus huellas, tu iris, vamos pues, tu rostro, o sea, Tus datos biométricos. exactamente. Entonces, prácticamente ya saben, el gobierno ya sabe que existes, ya no. Yo todavía recuerdo, y voy a retomarlo un poquito solo como historia, lo que acaba de comentar Norberto, con el tema de las credenciales de lector, ¿no? Y a propósito de la participación, no solo la participación ciudadana o social, sino la participación política misma, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy niño, y ya no les digo hace cuántos años, porque ya son muchos, mi mamá y mi papá tenían una credencial de lector color vino con un color cremita que no traía ni fotografía. Así es. Ujú. Y entonces mi papá le decía a mi mamá, oye hija, voy a votar, dame tu credencial. Y él iba y votaba por los dos. Y así era antes. Y bueno, para quienes nos miran, pues ya le estoy pegando a la quinta década, o sea que eso tiene aproximadamente unos 50 años, ¿no? Entonces, así se movían las situaciones antes, ¿no? Pero por otro lado, pues difícilmente tenían hasta la huella, ¿no? Vamos, eran totalmente falsificables, totalmente transferibles en ese momento. Imagínate lo irónico de los vacíos que existían, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que una persona te dijera, préstame tu credencial, voy y voto por ti, ¿no? Y bueno, no nos vamos a espantar hoy hablando de cuestiones político-electorales, pues sabemos que todavía se sigue dando la influencia, se sigue dando la coacción, que ya hay fiscalías especializadas para ello, bueno, ese es otro tema. Nos hace falta Sin una- embargo, se sigue dando todavía hasta
Hace un ratito hablábamos de incentivos fiscales. Sí hay incentivos políticos, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Me consigues 10 votos y te doy una pantalla como esta. Sí. ¿De dónde salió esta, por cierto? No, entonces, sí, cosas de ese calibre, ¿no? Pero además, fíjate que estamos hablando lo han manejado así ustedes los medios, de un padrón de 25 millones de jóvenes. O sea, Sí. es una comunidad importante, De acuerdo. electoralmente hablando. Sin embargo, hay que considerar algo. Yo les pregunto, de pronto ahora nos espanta esto de mostrar nuestra identidad completa con datos biométricos, pero los jóvenes, el día de hoy, son los más recurrentes en aportar su identidad. Y Sin esto duda pasa en aplicaciones que no redes aportan sociales. mucho y que tienen tus datos completos hasta tus biométricos. Hay una aplicación muy popular entre los jóvenes, les encanta tomarse selfies y es para crear todo un banco de datos biométrico para no sabemos qué, ¿no? Pero encantados. Entonces aquí tenemos una cultura de pronto no tan coherente. Hemos olvidado cumplir con nuestras obligaciones que benefician a nuestro país y de pronto aceptamos ahí la libertad en compartir en redes sociales que de pronto no aportan mucho, más que cuando hacemos programas de interés. Sí que no sé. No, Eso es mercadeo. Pero bueno, Eso yo, es mercadeo, yo creo sí. que en esta comparativa que estás haciendo, hay una situación muy clara que está basado en uno de los derechos inalienables del hombre, que es la libertad. Porque Sí, claro. en tu libertad, a la edad, a los 18 años, 19, la edad que estamos manejando, tú tienes la decisión de poner tus datos donde tú quieras. Entonces estás ejerciendo tu derecho de libertad. Y este no es un derecho de libertad. Esto es ¿Una obligación? Así es. Es Una una obligación responsabilidad. que te está imponiendo el Estado. Pero Entonces son cuestiones muy diferentes la que estás manejando. Sí, porque es Porque como, yo insisto, es como el derecho a votar, es obligatorio. Es En obligatorio. muchos países hay sanciones si no vas a votar. En México no hay sanciones, aunque pareciera que la Constitución dice que podrías tener sanciones. Pero dice la Constitución, el voto es libre y Sí. secreto. Entonces está primero dando la libertad de que tú Así puedas es. decidir si votar Y o por no. eso todos tenemos la Entonces, libertad de asistir al padrón Claro. electoral, que no es la lista nominal, al padrón electoral, y de registrarnos. Yo creo que aquí también estamos en ese mismo sentido. Yo creo que sí hay una responsabilidad. Nosotros dijimos que tenemos un Estado, tenemos una Constitución que dice, y yo creo que en esa libertad que tenemos de ir a meter nuestros documentos, de ir a meter nuestra información, pues también se te pone la responsabilidad y la responsabilidad colectiva. Es que yo voy con el maestro Saúl e insisto, él tiene razón, o sea, necesitamos una responsabilidad colectiva, no podemos decir a los jóvenes, sí, ok, tú eres joven y vas a tener responsabilidades, pero no evadas, no hagas cosas o trabajes o formes algo que no esté registrado, porque entonces estás siendo desleal con otras personas que están a tu lado, estás siendo no competitivo, realmente hablando, y yo creo que en el sentido de la cultura sí ayuda, o sea, en mi parecer, por eso mi perspectiva es la cultura, porque creo que al final sí necesitamos generar una cultura. Sí. Lo hicimos con la credencial de elector. La credencial es un ejemplo claro. Nosotros tenemos la libertad de ir y registrarnos al padrón, y estás en el padrón, sí. Pero no votas si es que no das bien de alta tus documentos o si es que no o sea, puedes saber, todos sabemos que en el padrón electoral son todos los mayores de 18, ahí están, pero votan los que sí están dados de alta. Pero sin embargo, en el argumento que estás vertiendo, tú estás asumiendo que hay evasión, y perdóname, no hay evasión, porque los jóvenes de 18 años o las personas que no generan ingresos simple y sencillamente no están evadiendo, ¿no? Pues entonces, el mercado informal tiene mucha gente en evasión, ¿no? Sí, el mercado puede ser, pero de todas maneras nosotros pagamos impuestos de otras maneras, no a lo mejor de la forma como lo estás diciendo, pero cuando compramos algo estamos pagando impuestos todos, no importa la edad que tengas al hacer una compra, ¿no? Entonces, en el argumento que tú estás vertiendo, estás diciendo que hay evasión, y no es cierto, no hay evasión, porque muchos no están evadiendo al no generar un ingreso, ¿no? Entonces me parece que no sí. Es el único, mi argumento más es de la responsabilidad. O sea, creo que necesitamos ir a la responsabilidad porque puede ayudarnos a evadir otras cosas como la impunidad, la evasión, etcétera.
Y además está registrado, yo coincido con, o sea, está registrado en muchas redes sociales, el mismo Free Fire, que es el juego ahorita de los jóvenes, tiene problemas de que está reclutando, a través de ese juego se están reclutando personas para las Fuerzas Armadas. Entonces, imagínense, yo creo que el tema de tenerle miedo a registrarse a una secretaría, no, yo diría a los jóvenes, hay que entrar con responsabilidad, hay que darnos la información, hay que responder al fisco como debe ser. Hoy tenemos grandes ventajas en el fisco, yo pediría que hubiera más, que fuera más eficiente, más rápido. Yo sé que lo ha hecho muy bien, insisto, yo también creo que la atención de últimamente hacer tu declaración ya no es como hace 5 años o 10 años, No, lo hacen tu que era computadora. muy pesado, a veces necesitabas de muchos profesionales. La simplificación, Sin embargo, el régimen simplificado de confianza, pero nada más para cerrar, le va a pegar a quienes, porque además dice, la ley de impuestos sobre la renta y el régimen simplificado busca eximir del pago de este impuesto a aquellos contribuyentes o personas físicas que exclusivamente se dediquen a actividades como agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras, siempre que su monto de ingresos no exceda a los 300,000 pesos. Entonces sí está cuidando a los de menores ingresos, o sea, trae sus beneficios, no es necesariamente, y además, pues claro que también le pega a los no asalariados, el ICR, como estéticas, taquerías, papelerías, talleres mecánicos, tienditas, pulquerías y locatarios, porque sí se pagará una tasa de impuesto que va a ir del 1 al 2.5%. Entonces ahí sí pareciera que le pega a ciertos comercios que regularmente estaban protegidos o no estaban tan tocados por el fisco, que hoy van a ser un poco incrementados, y eso nos ha dicho. Y ahí sí creo que también se va con este tipo de oficios que a veces estaban invisibilizados en el fisco, ¿no? Pero es donde la ciudadanía tiene que interesarse, porque si bien es cierto que yo coincido con el maestro Lara, que de pronto tenemos libertad, sin embargo, al formar parte de un ente, de un Estado, de ser ciudadanos, también adquieres obligaciones, responsabilidades, y que sería ideal que cumpliéramos, porque tenemos ejemplos, a veces nos cansamos de poner ejemplos en otros países, pero sin embargo es la verdad. Yo un día tuve la oportunidad y me espanté cuando de pronto llegué a un país europeo y pagabas impuesto por tener televisión a colores. Perdón. Por tirar la basura. En mi país no, puedes tener 5 o 6 televisiones y no pagas nada. El impuesto por tirar la basura lo pagamos incluso aquí en el estado, porque cuando pagamos el predial estamos pagando la recolección de basura. Sin embargo, estos modos de recaudación traen beneficios hacia todo el estado, y que podríamos estar más. Algo que también hay que considerar es que México depende mucho aún de el producto de la comercialización del petróleo. Sin embargo, es un recurso que se va a agotar, y que entonces sí o sí tendríamos que aumentar esa recaudación fiscal. Y creo que esto es algo que hay que reconocerle al presidente. Sí está proyectando esta visión a futuro, en la que no van a pasar muchos años, esta recaudación tenga que aumentar, porque el país no puede subsistir con un 14% de recaudación, ¿no? Que es realmente muy, muy bajo, y deja a un país en una observación internacional muy importante, porque sí lo han hecho, en donde, en un rango común están recaudando el 20% del Producto Interno Bruto, nosotros estamos 6 puntos abajo. A propósito de la cultura de contribución, no de recaudación, de contribución, yo quisiera lanzar una piedrita aquí al aire para que lo podamos comentar. Y tiene que ver con los borrones y cuenta nueva de cada gobierno que llega cada 3 años. Me refiero a los gobiernos locales. Y esto lo estamos viviendo ahora en los gobiernos locales de nuestro propio estado, ¿no? Sucede que hay, a propósito de tener esa cultura de contribución, hay gente que debe el agua potable de 2 años, 3 años o más, ¿no? Que no ha pagado el predial hace 10 años, mano. A propósito de la cultura, de lo que decía enfáticamente el doctor Norberto, sí es una cuestión cultural, totalmente de acuerdo, sí, pero aquí habría que ver los qué pasa así, ¿no? Y aquí va la piedrita. A ver, llega la actual administración local de ciertos municipios y te dice, a ver, si me pagas este año, te condono la multa. Condono todo lo de atrás. Y entonces aquí es donde viene impunidad. El jugar con los sentimientos y las sensibilidades de todos aquellos que sí cumplen, ¿no? Y lo pongo en terceros para no personalizar acá.
Entonces la gente que sí cumple dice, o sea, yo pagando mi agua puntualmente, mes con mes, inclusive hasta por periodos anuales completos, y resulta que durante el año me faltó 3 meses el agua por fallas, y todavía se dio una cuota para mantenimiento o una cuota para reparaciones, y estos campeones ahora, a raíz de que llega esta nueva administración, les dicen, pues págame ahorita, y ya no hay problema con los 5 años que debes hacia atrás. Entonces, eso no es un incentivo. Sin embargo, los gobiernos locales lo ven como incentivar. Yo, desde mi óptica, y a lo mejor los especialistas me critican, pero yo no creo que eso sea un incentivo de contribución, ¿eh? Y entonces, tú particularmente, Manuel, hablabas de las fugas, que esto representa. Bueno, fíjate estas, ¿no? Muchas. Sí, les comentaba de un padrón de 100, solamente el 30% es lo que pasa casi en todo el estado. Y esto genera un déficit serio para los gobiernos, en donde el presupuesto que se asigna, o podría asignarse para obras, termina asignándose para pagar luz de las bombas de agua potable, todo este suministro, subsidios para las reparaciones, y que genera un déficit serio. Digo, aquí en la capital tlaxcalteca se ha dado un tema en este cambio de administración muy serio, en donde Acuitlapilco tiene una deuda pues muy seria por luz y no tienen agua, pero si revisamos el padrón, solamente 30 pagan, pero todos exigimos. Era lo que hablábamos, bueno, yo les comentaba, nosotros tenemos obligaciones. Claro. En el momento en el que regulemos esta parte, yo salvo su consideración, creo que esto podrá ir cambiando. Y los comentarios son las que tienen que impulsarlo, porque, a ver, también está feo eso de que tú pagas tu impuesto y te van a meter a una rifa, ¿no? Como si el beneficio fuera el regalo de la rifa o el participar en una rifa. No. Tu beneficio, diría Israel, es que pasen puntualmente por la basura, pasen puntualmente a la calidad del servicio. Así es, o que el agua llegue y no te falle. Creo que estamos mal, estamos teniendo una cultura que no es necesariamente la más adecuada con la responsabilidad que tenemos socialmente hablando con los que giran a nuestro alrededor, y creo que ese es el problema. Generamos impunidad, mucha impunidad a las personas cuando decimos hoy se condonará la multa. O sea, la verdad estás generando impunidad en las personas. Y luego las personas dicen, mejor me espero porque el otro año cambian de gobierno y seguramente hasta las placas me pueden salir más baratas. Porque ahí nos vamos al Estado, ¿no? Exactamente. Ejemplo, ¿no? Entonces, hijo, dicen, no, qué dificultad, porque hay una cuestión, y lo manejaba muy bien el maestro Saúl, cómo ser empáticos con el gobierno cuando no tenemos una buena interlocución de lo que hace el gobierno con lo que estamos recibiendo la ciudadanía. Porque creo que ahí el problema es esta separación que hacemos de tú eres gobierno, tú arréglate, y yo no me intereso por lo que pase. No, yo me intereso por lo que pase, y gobierno, interésate por decirme lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es lo que ha faltado. Otro de los puntos en esta miscelánea fiscal que también genera controversia es la regulación de los famosos Es que es lo mismo. Ahora, Sí. ¿A qué sector le beneficia, a qué sector le perjudica, maestro Saúl? Híjole, definitivamente pudiéramos equipararlo a una moneda con sol y águila. Y explico por qué. Por un lado, si hablamos a nivel macro, pues esta regularización de vehículos de procedencia extranjera, pues le va a impactar a la industria automotriz, ¿no? Pero hay que recordar que muchas familias trabajan precisamente para esa industria y se va a ver mermado, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, dicen los que saben de autos que teniendo un vehículo extranjero con asientos de piel, doble clima, calefactables, chisgueteros en los faros, hasta limpiadores en los faros y demás, y no estoy manejando ninguna marca, pero traen prestaciones impresionantes esos vehículos, un confort que no ves aún en un vehículo nuevo al alcance de la sociedad, y me refiero a la clase media, como decía el doctor Norberto, probablemente decida irse precisamente por sus vehículos, ¿no? Entonces, a un costo mucho menor, y ahí es donde tú ves el beneficio como clase media, obtienes un vehículo en buenas condiciones, en muy buenas condiciones, que para pues para otro país ya es basura, ya es desecho, pero para ti representa un beneficio importante. Entonces, ahí es donde tienes las dos caras,
porque por un lado es la merma en los ingresos, la merma en el, inclusive hasta en el desempleo puede ser, y por el otro lado pues los beneficios que te tiene, que esto tiene, pero tú mismo al optar por estas opciones estás cayendo en esto que pareciera ser el volado. Esta regulación al pago de impuestos ingresa un dinero más a este presupuesto que se va a destinar para beneficio de los más vulnerables. ¿Cómo hacer que de pronto se vuelva efectivo y no perjudique a estas industrias pequeñas? Pero no nada más a las ensambladoras, sino a las agencias que venden autos usados. Maestro. Bueno, la industria automotriz es muy grande, ¿no? Es efectivamente la armadora, pero todas las fábricas que hacen autopartes, ¿no? Y que hay mucha gente en México que trabaja en esta industria, y evidentemente la comercialización de los mismos, ¿no? Hasta llegar, lo que implica con los seguros, es un mercado muy, muy, muy grande, el sector automotriz. Este recurso que se va a obtener está destinado a los estados del norte para pues obra pública, ¿no? Pero son los estados fronterizos y toda la otra parte del país, que es en realidad quien va a sentir los efectos de esta reforma, porque donde están las armadoras es en la zona centro del país, Puebla, Guanajuato, Querétaro. En esta parte del país es donde se va a sentir en realidad los efectos de esta reforma, y los beneficios que puede tener van a ser allá en el norte, ¿no? Entonces, me parece que sí es como lo decía el maestro Saulo, más que un volado. Desde mi punto de vista sí se pierde más de lo que se gana, en razón de la afectación que se está haciendo, porque uno de los sectores que más empleo le da a México es precisamente la automotriz, y estás poniendo, pues no sé si en riesgo, pero sí estás poniéndolo en la tablita al empleo, me parece que sin una necesidad. Además, lo comentábamos hace rato fuera de cámaras, en términos personales, si tú tienes un carro y lo puedes vender hoy en 100,000 pesos porque es un auto usado, cuando entre esta reforma, con esos 100,000 pesos, lo decía el maestro, pues te vas a ir a comprar tecnología y más, entonces pues tu carro ya vas a tener que bajarlo de precio a 60, 70, no sé, ¿no? Un porcentaje. Es decir, en esos términos también le está pegando al mexicano como un potencial vendedor de un bien, ¿no? Pues yo al contrario, yo creo que está mal la frase de autos chocolates, porque yo entiendo los autos chocolates como los son robados, ¿no? Y yo creo que es una frase inadecuada para esta medida. Para mí la medida ya existe desde hace varios años. Yo recuerdo que a mi papá una vez que nos dedicamos a la agricultura, a los terrenos, nos llegó una asociación que nos daban una camioneta. Podías ingresar camionetas con 10 años de antigüedad. Sí. La regla era que tuviera 10 años de antigüedad, tú podías comprar la camioneta y te daban un permiso para circular, y al otro año podrías ya regularizarla. Y creo que esa era una medida muy, muy adecuada. Esa es la vigente, así existe. Exactamente, y creo que ayuda mucho, porque al final sí están, los autos y las camionetas del extranjero están circulando. Las que ya se consideraron, es algo real. Es real, o sea, ya están ahí, tú las puedes ver andando hasta con las placas a veces del extranjero, pero ahí están circulando, pero no están aportando. Y yo veo el tema así como de, pues lo voy a decir, y a lo mejor es una palabra inadecuada, de la gandalle, ¿no? Quiero ser o quiero tener algo que tenga esos conforts, ¿no? Que no me cueste lo mismo que cuesta para otras personas, y lo quiero obtener a través de decir que es una prestación para este tema agrícola, porque regularmente la prestación era exclusiva para temas agrícolas, pero hoy es amplio. Es más, tú no podías traer autos, traías camionetas, pero de repente las sub se volvieron autos, y empezaron a cambiar las tipologías o la clasificación de los automóviles, que ya podrías traer casi carros y parecían camionetas, y entonces entraban. Entonces, y solo si estaban dañados, chocados, ¿no? Claro, y si tenían problemas, tú de todo modo lo traías, ¿no? Y se veía bonito, lo comprabas. Entonces yo creo que al final, y otra cosa, a veces no generabas el impuesto, no pagabas ni tu verificación, ni a veces pagabas la tenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al traerlo, pues tú argumentabas que era un auto del otro lado y estabas tramitando los papeles, y como no hay reglas claras establecidas que todos conozcamos, pues era fácil evadir la fisco. La verdad es que el auto que viene del extranjero es un auto que ya está dentro del país, es un auto que se necesitaba regular. Yo creo que es una situación adecuada,
Creo que debería de permear en todo el país, o sea, creo que esos carros no solamente deben quedarse en el norte, podrían ir a ayudar mucho al sur, donde nos hace falta mucha movilidad de tema automovilístico para entrar a las sierras, para entrar... Y esas camionetas, la verdad es que funcionan muy bien. Y que no cuestan tanto y benefician al sector vulnerable. Y que exactamente, que beneficien a ese sector que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la pescadería. Esas camionetas pueden llegar hasta allá. Bueno, a menos que se paren ahí en Michoacán, como todo el ferrocarril, que ya genera muchos problemas de dinero, que será un tema más adelante de los sindicatos. Pero a ver, yo creo que sí es una buena medida. Al final sí necesitamos regularizarlo, sí necesitamos tener el control de estos autos que a veces chocan, que a veces fallan, que a veces se roban y que nunca sabes de quién son. Y bueno, yo creo que sí necesitamos también regularizar. Yo creo que la regulación es buena, siempre y cuando haya esto que se llama la transparencia y la rendición de cuentas. Si hay transparencia y rendición de cuentas, la regulación es buena. Yo me regulo ante un comité vecinal, si mi comité vecinal se dedica a darme una rendición de cuentas, ¿no? Y yo aporto hasta a pagar el wifi para la seguridad o para mi escuela o para que los niños lo tengan, si es que alguien me dice cómo se está gastando y cuánto se están comprando todos, ¿no? Entonces creo que la rendición de cuentas, la transparencia nos va a ayudar a que estas medidas pues sean más fáciles de digerir, sean más fáciles de entender y sean más fáciles de que todos se sumen a ellas, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es necesariamente exacto, porque la regularización de la que está hablando Norberto sí efectivamente existe sobre los autos con un número de antigüedad y es sobre todo, y los que están circulando en México son esos carros que cumplen esa regularidad, es decir, están dentro de la norma. No dudo, como todo, que haya carros que se filtren y que estén circulando, incluso en la frontera, en las ciudades fronterizas, hay ciudades que sí circulan con años de menor antigüedad, tienen ese permiso en las fronterizas. En el resto del país, los autos que pueden circular son los que tienen una antigüedad mayor a 10 años, y todos esos entran a un proceso de regulación, porque entonces ya los emplacas, ya estás cumpliendo con tu carga tributaria ante el Estado. Más bien lo que se está haciendo con esta reforma es a todos esos carros que no están dentro de los 10 años, es decir, sí son autos chocolates porque están fuera de la norma, ¿no? Y hay una reglamentación para esto y estos carros están fuera de ella, entonces sí es regularizar algo que está ilegalmente en el país. Entonces, pero más allá de eso, el verdadero tema es una medida, ¿cómo puede ser buena si te va a generar peligros en tu situación de empleos, ¿no? O sea, en realidad, obviamente no va a pasar en un año, pero mientras estos autos estén entrando al país, pues evidentemente toda la industria automotriz va a sufrir, es un impacto que es indudable que le va a pegar, y ese impacto se refleja en empleos de la gente que está ahí, y pues evidentemente yo no puedo considerar, desde mi punto de vista, que una propuesta del gobierno que te va a generar desempleos pues tenga un efecto, no sea un efecto positivo. Al final, ¿cómo no? Mi contraargumento es que al final nosotros estamos trabajando en estas empresas de Panzacola, que mismo están en Tlaxcala, que hacen autopartes para Tesla, por ejemplo, y estoy hablando de una marca, a ver si no me la cobran, para este tipo de autos, los autos están entrando, como dice Israel, ya están ahí, y son autos que están generando dinero. A ver, esos autos se están vendiendo, se están revendiendo y se están trabajando. O sea, el chiste es que para las empresas automotrices, el chiste es que haya muchos en la vía pública. Ellos no quieren que estén parados. O sea, una empresa automotriz funciona porque su producto son los automóviles, se vendan a mayor escala y anden circulando. Eso es lo que realmente le da beneficio. Yo creo que al tenerlos circulando, ya los tenemos, yo insisto, ya están circulando. Ya más es regularizarlos. Y al tenerlos circulando más y hacer esta competencia, ¿va a bajar el precio de los autos? Sí. ¿Nos va a beneficiar? Sí. ¿Va a haber más autos en el mercado? Pues tiene que haber más. Y yo creo que eso va a generar más trabajo a muchas empresas. La empresa automovilística vive factores distintos en distintos países. Brasil es uno de ellos, donde tiene problemas claros porque ya no hay gente que pueda adquirir autos nuevos. Eso sí pasó en México también en este año, hay que decirlo. La gente no quiere adquirir autos nuevos porque son muy elevados. Te conviene más un auto seminuevo. Sí. La venta de autos seminuevos subió este año y esta regularización puede hacer que esos autos seminuevos también bajen de precio y todos tengamos la mayor capacidad de adquirir un auto, ¿no? Entonces creo que eso también es un beneficio. Bueno, es una perspectiva, ¿no? Y yo quisiera conjugar lo que acabas de decir con el planteamiento de origen de los jóvenes. Sí, y te voy a decir por qué. Porque creo que justamente lo que hace falta es incentivar, pero el empleo. Porque obviamente si hay más empleos hay más ingresos. Si tú tienes más ingresos puedes contribuir al fisco, ¿no? Entonces eso puede cambiar las condiciones, por supuesto, tanto para la sociedad
como para el propio gobierno, ¿no? Y puede provocar lo que decíamos hace un rato, que lo que tú recibas producto de esos impuestos que puntualmente tú vas pagando, pues sean servicios de calidad o infraestructura de calidad, ¿no? Aquí el detalle, regresando al tema de los autos, es que se abre la puerta. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Si solamente fueran los vehículos que ya están circulando de forma irregular e ilegal en el país, donde tú quieras, y se regularizan y hasta ahí queda, pues es una medida excelente, ¿no? Porque a final de cuentas ya están circulando acá, porque a final de cuentas los trajeron y aquí se quedaron, como en su momento lo comentó el presidente. El problema es que sí se va a abrir la puerta. Y que debería de haber prácticas, no sé ustedes qué opinen, más coherentes. Por una parte, se abre esta posibilidad a los autos irregulares, pero por otra, el gobierno no está dando apertura a estas armadoras que de pronto traen tecnología con esta cuestión de la reforma energética, en donde no se da apertura a una armadora que trae tecnología para autos eléctricos. Entonces, Sí. y que Sí. también generaría empleos, que también generaría derrama económica, también capta impuestos y bueno, una serie de beneficios. Entonces, ¿dónde está la razón? Dijera nuestro amigo Israel, yo voy a apuntar un tema que seguramente tendremos que tocar alguna vez aquí con algunos colegas expertos, que es precisamente la reforma energética, ¿no? Pero aquí habría que ver por qué no está permitiendo esa posibilidad. Y sabemos, creo que, bueno, ¿por qué? Pero no lo quiero tocar ahorita, por supuesto. Pero es un Lo buen haremos tema, ¿no? de después. Hay carros de ese tipo que utilizan, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, personas que reparten el agua, ¿no? O sea, esas camionetas están ahí. O sea, y no me estoy yendo al norte, estoy acá en Tlaxcala, Sí. en Santa Cruz, donde es tu casa, y ahí hay gente que tiene esas camionetas y que las utiliza para vender el agua. O sea, sí están sirviendo para generar Sí, empleo, sí sí. están sirviendo para Sí. funcionar. Y el chiste es que si hay más autos, pues yo digo, lo veo así, mejor. Entre más camionetas, entre más autos, para mí, mejor. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la población tendrá posibilidades de ese auto usarlo, no para andarse luciendo, sino para andar trabajando. Que eso es lo que dice el maestro Saúl. El chiste es que esas camionetas sirvan, o esos carros sirvan, para fomentar el empleo, para fomentar la distribución, la movilidad, la producción, ¿no? Pues había que culturalmente regresar a la esencia de la introducción de esos vehículos, porque efectivamente, de forma original, eran vehículos pick-up, Pick-up, ¿sí? como le llaman los gabachos, eran camiones pick-up, Eran las trocas. Sí. ¿no? Las trocas, ¿no? Sin embargo, otra cosa, perdón que los interrumpa, hay que considerar es que el aumento de autos, pues también nos lleva a generar otro tema que también después hablaremos, la La contaminación. ¿no? Sí, por supuesto. Que bueno, el detalle es que son autos que allá están desecho, que de pronto ya tienen deficiencias, que están programados. Sabemos que ahora los autos están programados para tener una vida útil máxima de 5 años y que después de 5 años ya generan un proceso de contaminación serio. Entonces, hay que considerar esa otra parte también. Un minuto de conclusión para que Así pasemos es. a nuestro siguiente tema. Yo cierro el tema. Maestro Israel. Gracias. Al final, en el análisis de esta miscelánea, no sin antes decir que también proponía un tema para que los contadores que detectaran dictámenes ilícitos los reportaran y si no eran cómplices, lo cual también ya es una exageración y que afortunadamente no pasó de esa manera, todavía está medio disfrazado. Pero creo que esta miscelánea es muy claro, el gobierno debe tener dinero. Porque debe tener dinero para que podamos tener, lo que bien dice desde un principio, Norberto, el contrato social, ¿no? Lo que nosotros le cedemos al Estado y lo que el Estado nos da a nosotros. Efectivamente, no debemos apartarnos de eso. La cuestión en esta miscelánea que yo planteo es cuáles son los beneficios y para qué quiere ese dinero. Mira, hablando por ejemplo de las organizaciones civiles, si hablamos de que son 5,100 y están en riesgo 2,000, que es más o menos el 40%, en términos de empleo, si tienes 700,000 personas empleadas, el 40% te da 280,000 personas que van a quedar desempleadas. Entonces,
esos son los riesgos que yo creo que se tienen que evaluar y lo que se tienen que decir para ver si es una reforma fiscal o una miscelánea fiscal con efectos positivos o negativos. Por lo que yo puedo entender, me parece que los efectos son más negativos que los positivos. Tiene cosas buenas indudablemente, pero creo que tendría que equilibrarse más. Y por ejemplo, yo quisiera concluir mi tema de los jóvenes integrándose al Registro Federal de Contribuyentes, porque decía Norberto, yo les invito a que se registren. Yo diría, pues, que se registren cuando el gobierno nos diga por qué los quiere tener ahí, porque ese es el problema, no nos dice por qué. No ha dado una explicación clara de por qué quiero que estén ahí. Si nos explica, como todos, con una explicación, pues la entendemos y no nada más la aceptamos, sino que la impulsamos, ¿no? Entonces, concluiría que tiene efectos con mayor tendencia a la negatividad, sin decir que sean desastrosos, por supuesto, ni alarmar ni acusar de que sea un gobierno opresor, sino que son unos efectos más negativos los de esta miscelánea fiscal planteada. Gracias, maestro. Maestro Norberto. Pues sí, efecto negativo, coincido con un efecto para mí, una ventaja que veo en la miscelánea es que no va a recaudar el dinero que quiere recaudar para las políticas públicas que quiere instaurar. Entonces creo que sí va a ser un problema de recaudación, un problema de ingresos al Estado, que tienen que ver cómo le van a hacer, porque en estas medidas, pues para mí muchas de ellas están enmarcadas en el tema del discurso, pero pocas están enmarcadas en el tema de realmente generar una contribución que sea eficiente y que nos genere dinero para producir servicios públicos, políticas públicas o empleos, ¿no? Ahí sí puedo coincidir que es una posible desventaja, porque además ratifica el precio de la mezcla mexicana de petróleo en $55. O sea, ya la visión que tiene el próximo año es que posiblemente no aumente el petróleo, sino que se estanque otra vez y que no nos genere un recurso adecuado para los beneficios sociales. Entonces sí, yo estoy viendo en la miscelánea una posible desventaja en el tema de captación de recursos. Una ventaja en el tema de las responsabilidades. A ver, yo sí apunto mucho, hay que evitar lo que es la impunidad, hay que evitar lo que es la evasión, hay que evitar lo que es el disfraz del donativo. Aunque pase en una empresa de las de 1000, pero si pasa en una hay que evitarlo. Hay que evitar el tema de que los jóvenes se hagan a un lado de las políticas públicas, hay que acercarlos al tema de qué es la Secretaría de Hacienda Público, dónde está, cómo funciona, ¿no? Muchos nos enteramos hasta que nos dicen, oye, tienes que ir a hacer una declaración, hasta ese momento sabes que existe una Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy en el trabajo en algunas empresas y en algunas dependencias te dicen, pues ve a sacar tu RFC para poder registrarte. Sí. Ya te lo están pidiendo, aunque tengas 22, 23 años, 21, ya te están pidiendo tu RFC y sácalo y vas. Y es un servicio muy rápido, 5 minutos, das tu credencial y te hacen tu RFC y vámonos, ¿no? O sea, yo creo que no va a ser muy pesado el tema y puede tener beneficios, aunque no tengan sanciones. Yo creo, como María de las Heras, que hasta para leer hay que obligar a los mexicanos y mexicanas. De verdad, sí, a veces nos tienen que obligar. Para votar nos deberían de obligar, porque en algunas ocasiones, en algunos estados, no hablo de Tlaxcala porque en Tlaxcala fuimos número 1 en participación, pero hay estados donde vota el 30, 40%. Eso no es legitimar a un gobierno. Entonces necesitamos incentivar también la participación, no con la sanción. Yo creo que la sanción, sigo creyendo más en la voluntad y en la cultura. Creo que no debería de haber sanciones, pero sí debería de haber más cultura de la responsabilidad, eficientar más. Y sobre todo en la Secretaría de Hacienda, pues de la rendición de cuentas, ¿no? Que nos digan exactamente cuánto se recaudó y a qué dependencias son las que se están llevando esos recursos y cómo se está aplicando. Creo que ahí sí nos falta una interlocución más cercana con la ciudadanía y que se entere la ciudadanía que mi impuesto está funcionando para algo, y lo bajo a los gobiernos locales. Me tomo las palabras del maestro Raúl. Y los gobiernos locales incentiven, pero no incentiven con cosas mediáticas o cosas que nada más son de reflector. Incentiven con información, con transparencia, cuánto se recaudó de impuestos, a qué servicios, a qué calles, drenaje se llevó, y eso es lo que va a hacer algo mejor. Es como una tabla de contabilidad que hay que hacerle a la ciudadanía y que deberíamos de hacerla, y no dejar eso de evitar multas y eso, pues, yo creo que es inadecuado. Hay que generar una responsabilidad mayor. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues todos le tenemos algún cierto miedo por la inercia que traía antes. Ojalá y no se den estos vicios y que ahora se mejore la recaudación y la cultura de estar todos en una misma sintonía, y todas. Gracias, maestro Norberto. Maestro Saúl. Retomo las palabras del maestro Norberto. Efectivamente es fundamental fortalecer la cultura, en términos generales, la cultura de participación. Creo que el papel
educacional juega un papel fundamental, ¿no? En la educación superior, que es donde nosotros nos movemos, yo lo comentaba en algún programa, la NUYES ya le entró e insertó en las currículas de los programas de estudio como ejes transversales el tema precisamente la formación cívica, Sí. ¿no? Que tiene que ver axiológicamente con volverme más ético, volverme más cívico, ser respetuoso, y la propia formación democrática, ¿no? En la que yo tengo que ver cómo me comprometo con la sociedad, cómo me comprometo con mi comunidad, con mi estado, con mi país, sí para contribuir, por supuesto, sí para operar, sí para asociarme, pero creo que hace falta que se dé esa sinergia y como yo lo he comentado, las políticas públicas implican coproducción y colaboración. Entonces debe haber colaboración de parte de la sociedad hacia el gobierno para que se pueda dar esa coproducción. No solo, yo hoy he dicho, bueno, yo hoy digo, la participación de la gente no solamente se va a dar en el señalamiento y la problemática que se vive. Hoy la gente, la sociedad, puede precisamente involucrarse en la dinámica de la toma de decisiones para poder hacer propuestas, no solo desde estos escenarios que se difunden en los medios de comunicación, sino al seno de tu propia comunidad. Hace un rato hablábamos de asambleas a mano alzada, ¿no? En las propias comunidades pequeñas, alzar la mano y comentar, oigan, está este problema, yo sugiero que se pueda hacer así, pero para ello necesita sentirse escuchado. Y eso es uno de los problemas más graves, que no se ha logrado, ser escuchado. Entonces, en ese sentido, yo retomo el tema de que la esencia de las políticas públicas es precisamente el involucramiento, primero, el reconocimiento de actores, y segundo, el involucramiento a un grado de compromiso de los tres, ¿no? Del gobierno, de la sociedad civil y de la iniciativa privada. Y a lo mejor sí, la iniciativa privada con actitudes más éticas, más honestas, más transparentes también, pero de que tienen que seguir contribuyendo para fortalecer la economía, para fortalecer las condiciones de los más vulnerables, creo yo que tienen que seguir haciéndolo, porque el gobierno solo, yo insisto en que no puede. Claro. Muchas gracias, maestro. Pues agradecerles su tiempo para este programa que se transmite cada 8 días, el cuarto. Vamos a celebrar nuestros 100 días también. Y agradecerle mucho la aportación de la AMECIP, a nuestro invitado, nuestro Israel Lara, y que la AMECIP está de manteles largos. La semana pasada hicieron su juramentación, está constituido ya el comité de la Junta Local, y que si usted gusta formar parte de ella, usted es politólogo, estudioso de las ciencias políticas, entre a su página y va a encontrar la información necesaria. Muchísimas gracias, por su participación. Gracias, excelente semana. Pero sobre todo gracias a usted, que nos permite llegar hasta donde tenga un dispositivo móvil o un equipo de cómputo. Recordarle que esta información la va a encontrar en nuestro periódico www.imagen Plataforma Digital, en nuestra plataforma de redes y también en nuestro canal de YouTube. No se lo pierda, está usted informado. Gracias.